Buenas a todos, lo primero, feliz Navidad, felices fiestas. Espero que estéis pasando unos días bonitos, aunque sabemos que en estos días más de uno, pues hemos tenido que ver que algún familiar no venía por el tema del virus. Seguimos con el mismo problema, pero bueno, hay que intentar seguir adelante. Y bueno, aunque estamos teniendo unas Navidades de momento un poquito pasadas por agua, por lo menos aquí, aunque sea necesario, pues bueno, he pensado hacer un vídeo de preguntas. Pero en vez de un vídeo de preguntas al uso, pues vamos a hacer un vídeo especial Navidad relacionado con los pájaros y con preguntas relacionadas con los pájaros y con la Navidad. A mí, por ejemplo, en Navidad me gusta, tengo costumbre, sobre todo por como tenemos días especiales tipo todo el mundo, Nochebuena, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, pues bueno, dar un detallito especial a los pájaros. Y en este caso lo que he elaborado hoy, por ejemplo, ha sido una pasta para llevársela a los pájaros que están en la voladera. Y os voy a comentar primero un poquito qué le he incorporado a la pasta, porque lo bonito es que podemos hacer una pasta con multitud de ingredientes. Y en este caso, por ejemplo, hoy lo que he hecho es incorporar pan duro que tenía yo por casa. El pan duro, lo bueno es que ya lo hemos pagado, es un elemento gratis. A los pájaros les gusta, tiene mucho hidrato de carbono, les ayuda a engordar. Y a ese pan duro le he añadido pasta de cría también de la que tengo aquí, que bueno, ahora mismo estoy utilizando de marca Pineta y de marca Rayo y Sole, pero bueno, pasta de cría convencional para los pájaros. Le he incorporado también carbón vegetal, que el carbón vegetal sobre todo, si lo habéis usado, más de un criador seguro que lo habéis usado. El carbón vegetal sobre todo lo usan criadores que se dedican, por ejemplo, a criar pájaros para... El carbón vegetal puede ayudar a absorber las pigmentaciones de los pájaros, ¿vale? Y por ejemplo, crías canarios rojos a las blancas, pues bueno, absorbes la cantidad de pigmentantes para conseguir que los pájaros, digamos, tengan menos pigmentante en el cuerpo y entonces que las alas queden más blancas, ¿no? Pero también lo podemos utilizar en variedades que no tienen estos fines ornamentales por la absorción precisamente que tiene. También en cierta manera es un depurador. Lo que sí es cierto es que hay que usarlo también en pequeñas cantidades, porque igual que depura, por así decirlo, sustancias nocivas, también nos puede afectar a sustancias que son interesantes para los pájaros. Pero en pequeña cantidad, por ejemplo, a mí, y sobre todo en el voladero, que están un poquito más expuestos, me gusta utilizarlo. Y como veis en la pasta, pues bueno, hemos añadido unos poquitos granos también del carbón vegetal. Le hemos añadido también fructosa, que es el azúcar que yo utilizo para los pájaros en el voladero. Como volvemos a lo mismo, como están más expuestos con las temperaturas frías y demás, pues le incorporo una cierta cantidad de fructosa, que la podemos comprar en los supermercados. Hace un aspecto más apetecible a las pastas, con más azúcares, la comen más, y sobre todo en invierno me gusta incorporárselas a ellos. Y luego pues también hemos metido alguna que otra semilla. Es decir, podemos hacer una pasta con prácticamente cualquier cosa. Es lo bonito, también entretenido para nosotros, incorporando. Le podemos triturar, por ejemplo, verduras, podemos triturar frutas, podemos añadir multitud de semillas, incluso hacer pasta casera con pan o con bizcocho triturado y añadiendo muchas de estas cosas. Entonces, bueno, pues hoy esta es la pasta que vamos a incorporar para que tengan, digamos, un día especial los pajarillos del voladero. Bueno, y seguimos hablando de más temas relacionados con las Navidades y más temas relacionados con los pájaros. Ahora estáis viendo los rizados del sur que pusimos en uno o dos de nuestros vídeos que hemos comprado para la próxima temporada como nueva gama. De momento están bastante fríos. El único que ha cantado, en teoría, de los 4 pájaros deberían cantar solo 2 si hemos hecho las cosas bien, pero de momento el único pájaro que ha cantado, que sabemos bien a ciencia cierta que es macho, es el pájaro que de momento está en el palo, que es el que está en el palo a la izquierda. Ese sí que hemos visto que canta, los demás de momento no hemos visto nada más. Y ya que estamos hablando de pájaros que hemos comprado para la nueva temporada de cría, quería también mencionar que estamos en fechas señaladas como Navidad, donde vemos muchos regalos, tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos. El tema de comprar o el tema de regalar un pájaro en esta fecha. Sí que es cierto que nosotros hicimos un vídeo hablando de los beneficios que traía, por ejemplo, la canaricultura para los niños, que es un vídeo que tenemos publicado en el canal, que sin embargo no ha tenido muchas visitas, pero fue un vídeo en el que hablamos con algunos sociólogos y pediatras acerca de los beneficios que podía tener, en este caso, la canaricultura o la ornitología para los niños. Y lógicamente aportaba muchos beneficios en el sentido, bueno, como sabréis, del tema de la responsabilidad. Un ser vivo necesita atención. Lógicamente no necesita la misma atención un canario que, por ejemplo, otra mascota más grande como puede ser un perro, como puede ser un gato, pero también requiere cierta responsabilidad por parte del niño.
aparte le educa. Yo, por ejemplo, que he sido hijo de canaricultor y en cierta forma me he criado con los pájaros, aunque mi vínculo con los pájaros fue ya de adolescente, pero bueno, los he conocido en casa toda la vida. O, por ejemplo, muchos de vosotros que tenéis hijos y disfrutáis cuando, bueno, pues el niño os ayuda un poco a echarle la alpiste a los pájaros, etcétera, etcétera, pues bueno, esos niños también reciben valores con el tema de los pájaros, ¿no? El ver el esfuerzo que hacemos para que críen, el ver cómo, bueno, es que un pequeño ciclo de la vida en miniatura. Los pájaros se emparejan, tienen la cría va poco a poco, va forzando y va desarrollándose. Vemos que en todo ese proceso, pues bueno, hay algunos pájaros que enferman, unos pájaros que mueren, como pasa tristemente con la vida misma. Luego el pájaro se desarrolla, se reproduce, crea, por así decirlo, otra familia, y vemos cómo va evolucionando un animal, pues desde que nace, con la juventud, con esa esbeltez de la juventud, hasta que acaba falleciendo. En ese sentido, a mí me comentaban que era bonito que una persona, un niño pequeño, viera el ciclo de una vida, digamos, en miniatura, porque lógicamente los canarios viven mucho menos que los humanos, para entender un poquito las frustraciones que son, pues bueno, de los distintos problemas que van surgiendo en la vida. O sea, que tiene muchas ventajas el hecho de, por ejemplo, los pájaros, otras mascotas, tanto para nosotros adultos, que nos resulta un hobby, como para los niños. Pero también es cierto, yo, por ejemplo, nunca he sido amigo de regalar pájaros, ni siquiera a personas adultas que eran criadores, porque no sé si realmente tienen necesidad del pájaro, si les va a suponer un compromiso, si en la práctica, por ejemplo, al niño se le ha antojado el pájaro y luego no va a atenderlo, y al final lo que tienen que atenderlo son los padres. Yo creo que con los seres vivos tenemos que limitarnos mucho en esos regalos, porque muchas veces son caprichos, son antojos, que podemos tener el capricho con un juguete, pero no es lo mismo que lo dejamos aparcado que, por ejemplo, con un pájaro, otra mascota, que tenemos que estar más encima de ello. Entonces, en ese sentido, no. Sí que es cierto que en estas fechas, por ejemplo, y a mí esa idea sí que me pareció muy bonita, aquí, por ejemplo, la Unión de Canaricultores Extremeños, que tiene la sede en Cáceres, pues hizo, no sé si ya lo hace, pero me parece que lo hizo durante varios años, una campaña que se llamaba algo así como Un juguete, una ilusión, en la que yo me parece que colaboré, me parece que 2 años, en la cual, pues bueno, tú lo que hacías es regalar un pájaro. Por ejemplo, yo tengo un macho que no he vendido, que lo tengo en el criadero, pues lo regalo, lo oferto en su web, por ejemplo, a 25 euros. Si alguien compraba ese pájaro, pues yo se lo enviaba a él, y el dinero que pagaba él por ese pájaro, esos 25 euros, pues pasaba como donativo, pues para un fondo, para comprar juguetes a niños que, bueno, vivían a lo mejor con familias que estaban en peor situación económica, con familias con problemas, gente que no tenía recursos. Lógicamente, lo primero cuando no tienes dinero es intentar dar de comer a tus hijos, entonces los juguetes pasan a un segundo plano en esta fecha, y era una campaña bonita en la cual, pues muchos criadores colaborábamos, haciendo una especie de donativo, pues, bueno, pues intentando hacer que las navidades de muchos niños fueran un poquito más bonitas, ¿no? En ese sentido sí, porque el dinero de los pájaros lo invertimos en algo más material, en algo que se pueda disfrutar, en un donativo, y ese tipo de campañas, que también he visto cosas parecidas en otras asociaciones, pero por lo menos por aquí la única que lo realizaba eran ellos, pues ese tipo de campañas sí que son bonitas y son muy entrañables, sobre todo en esa fecha. Bueno, y vamos ya dentro del aviario. Vamos a hablar ahora de 2 temas un poquito más técnicos relacionados con la cría, para seguir hablando, por supuesto, temas relacionados con la Navidad. Y es que en esta fecha, precisamente, aunque no tengamos vacaciones, siempre es cierto que tenemos un poquito más de hueco libre muchos días, y mucha gente aprovecha tanto para directamente comenzar la cría de los propios pájaros, si tiene instalaciones para ello, como para empezar la preparación de cara a la primavera, de cara a la cría. Dentro de lo que es la preparación, hay muchos criadores que realizan analíticas de heces, y precisamente una fecha muy habitual, porque lo que buscan, con buen criterio desde luego, es realizar la analítica con el objetivo de que si hay que realizar algún tratamiento, haya cierto margen para que los pájaros se recuperen. Se dice mucho esto de que hay muchos fármacos que provocan cierta esterilidad temporal. Por ejemplo, se habla mucho de la ivermectina, aunque no hay muchos estudios relacionados en concreto con los pájaros, pero sí que se habla mucho, por ejemplo, con la ivermectina, la típica gota de pulmosán, o hay distintas fórmulas que se utilizan para desparasitar a los pájaros. Siempre en muchos de estos trabajos se recomienda hacerlo con cierto margen antes de la cría, para evitar que se puedan producir huevos claros si lo hacemos muy cerca. Otros criadores, en cambio, mencionan que no han tenido ningún problema poniendo la ivermectina en el momento, pero bueno,
los criadores un poco para curarse en salud lo suelen hacer así. Y otros tratamientos que se utilizan en muchos de estos protocolos preventivos o protocolos de blanqueo, o después de los resultados de una analítica de heces, pues por ejemplo como el famoso Baico, el totrazurilo, etcétera, etcétera, pues también se suelen utilizar con un cierto margen para evitar esto de las esterilidades temporales. Con el tema de las esterilidades temporales no hay tantos fármacos que puedan provocar, desde luego en el mundo sí que hay fármacos, pero no hay tantos fármacos que puedan provocar que el pájaro quede estéril temporalmente, sino que lo que se produce muchas veces es que el pájaro, digamos, después de ese tratamiento, con los efectos secundarios que pueda tener, tiene un cierto desequilibrio, y ese desequilibrio provoca que metabólicamente no esté tan receptivo a estar al 100% para criar. Entonces sí que es cierto que nos podemos encontrar con más huevos claros, no exactamente porque el fármaco en cuestión esterilice, que algunos lo hacen, sino por el hecho de que el pájaro no se encuentra 100% recuperado, porque en los protocolos siempre hay que contar con la parte de recuperación para el comienzo de la cría. Entonces, en fechas navideñas, por ejemplo, son fechas muy habituales en muchos criaderos para hacer analíticas de heces, aunque es cierto que también hay muchos centros veterinarios que en esta época, pues bueno, hacen prácticamente un servicio de urgencia, y quizá no es la mejor época para, en muchos sitios, para tener un análisis adecuado, pero bueno, se hace mucho con el objetivo de hacerlo previo al comienzo de la temporada de cría. Con respecto a esto de los protocolos antes de la cría y demás, no vamos a hablar en concreto en este vídeo porque estamos hablando de cosas relacionadas con la Navidad. Ya hicimos un vídeo el año pasado específico hablando de si eran beneficiosos o no estos protocolos de tratamiento usando medicamentos, estos protocolos de limpieza de los pájaros, que desde luego que es un tema profundo. Si no habéis visto el vídeo lo recomiendo, lo pondré si queréis al final del vídeo en los enlaces para que lo podáis ver, porque es un tema muy profundo, no es de sí o no utilizar protocolos, sino qué beneficios tengo suponiendo los posibles riesgos que puedo tener, que básicamente es lo que hay que intentar hacer. Pero bueno, es muy habitual, tanto después de una analítica de heces como, por ejemplo, después o directamente dar el protocolo, aprovechar estas fechas navideñas para hacer. Y con el tema del comienzo de la cría en Navidad, pues los criaderos que tienen preparación, muchos prefieren comenzar la temporada y es una buena fecha ahora o a primeros de enero, si los pájaros están correctamente encelados. El problema es que muchas veces traemos pájaros del concurso que no están 100% recuperados, y en muchos criaderos comienza, si no hemos preparado con mucho margen, comienza la temporada de cría para tener inicialmente unos resultados muy malos. Yo personalmente como crío al natural, si me pusiera a criar ahora en el mes de diciembre, aunque tuviera los pájaros preparados, porque este año, dentro de lo que cabe, los pájaros no han ido a concurso, están más o menos controlados desde hace tiempo. Con reservas grasas podían estar disponibles para la cría, pero lógicamente aquí, fijaos el tiempo que hace, pues sin otros medios los resultados en diciembre o incluso los resultados a primeros de enero serían nefastos, con lo cual en vez de desgastar a los pájaros sin tener muchos resultados, pues prefiero directamente esperarme a la época de primavera y ver que los pájaros sí que estén en condiciones. Con lo cual, todo el tema de los tratamientos preventivos o de analíticas preventivas, los hagamos o no, pues la fecha navideña es buen momento para aprovechar, y también es buen momento para hacer selecciones de los pájaros. Ahora os estáis fijando que aunque la mayoría ya habéis comprado vuestros reproductores, la mayoría ya tenéis más o menos el plantel de cría, sobre todo en estos periodos navideños, también en el mes de enero, vais a ver una cantidad de ofertas enormes de pájaros disponibles. Y aunque te digan que los pájaros de enero no son ya pájaros de calidad, que son lo que le queda al criador, pues muchas veces nos vamos a encontrar con pájaros de mucha calidad, por lo que decimos, porque el criador ha hecho sus repescas, porque el criador se ha quedado de toda la selección que hizo, ha hecho todavía una selección más profunda para la cría, y vamos a encontrar también con muchos pájaros de calidad que se venden en esta época, aunque los meses más comerciales sean octubre, noviembre, etcétera, etcétera, 1 de diciembre, pero todavía se van a encontrar joyas. Yo, por ejemplo, ahora no, porque estamos en Navidades y estos días pues no había envío, pero ya he empezado a hacer algunos de los primeros envíos de pájaros, y a lo largo pues del mes de... Ahora esperaremos hasta prácticamente enero, pero a lo largo de la primera quincena del mes de enero pues sacaremos todos los pájaros que tenemos para ceder. Es decir, hay muchos criadores que seleccionan tarde y que empiezan a comercializar tarde, y aunque la mayoría no lo haga, sí que es cierto que en esta época también podemos encontrar joyas, con lo cual si tenemos un ratito libre y nos damos una vuelta pues en las redes sociales, por el WhatsApp, por internet, pues también nos vamos a dar cuenta que va a haber muchos pájaros disponibles, por lo menos en nuestras latitudes, pájaros de calidad para comprar, con lo cual también es un buen momento, aunque ya tengamos el plantel de cría, lo que decíamos, si encontramos alguna joyita, algún pájaro interesante
que aunque no tengamos a lo mejor hueco para criar esta temporada, lo podemos dejar guardado o reservado para criar en la siguiente. Siempre es buen momento estar atento a posibles ofertas, a posibles joyas que nos vayamos encontrando. Eso sí, teniendo en cuenta que a través de las redes sociales, a través de fotos, a través de vídeos, también vamos a ver pájaros muy engañosos que luego los vemos en la realidad y no son lo que eran. Eso también es cierto. Estamos viendo ahora mismo el jaulón de hembra y ahora quería comentar otro tema también relacionado con la Navidad, que es acerca de los concursos en Navidades, porque la temporada de los concursos poco a poco se ha ido adelantando en la mayoría de sitios, pero tradicionalmente, hace unos cuantos años sí que nos encontramos gran cantidad de concursos que se hacían en los meses de diciembre, incluso en época precisamente en plena Navidad. Ahora la gran mayoría de concursos nos lo vamos a encontrar entre la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre, ahí es donde está todo el volumen de concursos y también concursos importantes, regionales y demás. El nacional en España pasa a primeros de diciembre, pero a partir de ahí hay como un vacío, prácticamente no vamos a encontrar concursos en el país, muy poquitos todavía quedan en esa fecha, va a haber un vacío hasta que se realice el Mundial a finales de enero, pero tradicionalmente se hacían muchos concursos en estas fechas navideñas. Yo, por ejemplo, en la sociedad en la que estoy, que bueno, pues tiene ya más de 30 años, pues los primeros concursos, yo recuerdo, pues hasta prácticamente el año 2004, 2005 fácil, pues hasta esos años los concursos los hacíamos en pleno mes de diciembre, incluso muchas veces coincidía o bien a lo mejor entrega de premios, o bien día de exposición en el día de Navidad. Tenía el lado bueno de que eran, lo que hemos dicho antes con los regalos, eran fechas tan señaladas que se vendían muchísimos pájaros en aquella época. Venía también mucha gente que estaba, por ejemplo, de turismo o visitando familiares en la localidad y aprovechaba, veía la exposición, es decir, había un volumen de visitas, muchas veces de gente que no era aficionado, pero disfrutaba de los pájaros, un volumen de visitas altísimo, con lo cual sí que tenía su ventaja. Poco a poco lo fuimos adelantando, como hacían la mayoría de asociaciones, y el concurso lo pusimos pues aproximadamente a primeros del mes de noviembre, una cosa así, más o menos variaban las fechas, pero por ahí, con lo cual dejamos esa fecha de diciembre porque lo que ocurría es que poco a poco, como los criadores querían empezar a concursar antes, pues prácticamente el mes de diciembre se convirtió en un mes en el cual ya la mayoría de criadores ya había tenido su plantel, ya estaba seleccionando, digamos que se había metido ya en su criadero y pasaba de sacar a los pájaros, salvo, como digo, el que tenga que preparar pájaros al mundial, pero la gran mayoría de criadores no lo hace, con lo cual prácticamente ya habían acabado su temporada de concurso. Y nos veíamos en la tesitura de que, bueno, cada vez había menos aficionados que preferían concursar en diciembre, y la mayoría de criadores se organiza pues para hacer 1 o 2 concursos en octubre, 1 o 2 concursos en noviembre, y a partir de ahí poco más. Es decir, después del nacional, la mayoría de criadores ya no quiere concursar, y en los concursos de diciembre hemos ido viendo que poco a poco ha bajado el volumen de pájaros concursando, pero también tiene el lado bueno. O sea, al final lo que hemos provocado es que hemos concentrado muchos concursos en prácticamente un mes, con lo que eso supone de que prácticamente no tenemos tiempo material para disfrutar de todos los concursos que hay, apenas disfrutamos de algunos concursos que tengamos en la zona. Y bueno, si volvemos a aprovechar ese mes de diciembre, que tradicionalmente era un mes donde había muchos concursos y poco a poco fue bajando, pues también es bonito repartir un poco la temporada, porque al igual que pueden llegar los pájaros bien preparados para finales de enero con el tema del mundial, o los pájaros llegan muy bien preparados muchas veces al nacional, que es el 1 de diciembre, pues en los concursos de diciembre también vamos a tener los pájaros bien preparados y bien lustrosos para concursos, pero lo que se ha ido viendo, como digo, es la tendencia de que los criadores prefieren tener los pájaros vendidos antes, haber concursado antes y dedicar el mes de diciembre ya prácticamente a preparar la cría o incluso meterse en plena temporada de cría. Bueno, al final van pasando las tendencias, al final es una evolución que van haciendo los criadores, pero que sepáis, los que no lleváis tanto tiempo en la afición, que diciembre era un mes muy tradicional de concurso y que poco a poco ha ido desapareciendo esta afición, pero quién sabe si puede volver. Y todavía es bonito cuando vemos algún concurso, por ejemplo en Extremadura está por ejemplo el concurso de Montijo, pero hay algunos más por ahí repartidos por España que todavía siguen con la fecha navideña, y aunque no tengan un volumen tan grande de pájaros como otros concursos en época, digamos, más fuerte, pero es bonito que aprovechemos también estos meses, que la época de concurso es otoño y no solo es apenas un mes, sino que podemos aprovecharla durante más tiempo. Y ahora toca hablar de regalos, porque las navidades también son eso, regalos, estar en familia, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, como
como aficionado a la ornitología que soy, como os pasaría a vosotros, pues he recibido muchísimos regalos en Navidad relacionados con los pájaros. Quiero también, antes de nada, deciros que en los comentarios podéis poner, por ejemplo, qué regalos navideños, lógicamente relacionados con los pájaros, habéis recibido alguna vez. Por ejemplo, yo que sé, un transportín, una pareja de canarios de determinado tipo, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, he recibido... Lo que me ha pasado muchos años es que no he tenido regalos de Navidad. En mi familia somos de Reyes Magos, somos, digamos, de los clásicos, y no he tenido regalos de Navidad porque ya llevaba disfrutando el regalo un mes antes. Por ejemplo, me habían regalado una pareja de canarios que muchas veces se compraba en las primeras fechas de diciembre en el Nacional, o había recibido, muchas veces me han regalado canarios. Claro, también es cierto que, por ejemplo, mi padre era aficionado y claro, no es lo mismo que te regale un pájaro cuando tienes un criadero especializado en una determinada gama, que te regale un pájaro una persona que sepa, una persona que conozca el estándar, que seguramente te regala un pájaro que te interesa y te aporta al criadero, o que te regala un pájaro simplemente una persona que no entiende de pájaros, que muchas veces ese pájaro pues no te va a servir para mejorar tu cría. Pero bueno, en ese sentido, pues muchas veces recibía pájaros de una gama diferente o de una raza diferente, etcétera, etcétera. Y pasaba eso, como digo, en lo anecdótico, que llegaba el Día de Reyes y yo no había recibido regalos y el resto de niños sí, porque ya los había tenido prácticamente hace un mes y llevaba un mes disfrutando de ellos. Pero, por ejemplo, y aquí os lo pongo, yo que soy un lector ávido, que me encanta mucho leer y me encanta mucho leer acerca de los pájaros, pues también en Navidades los libros lógicamente son un regalo muy socorrido y he recibido muchos regalos. En concreto, de los últimos, por ejemplo, que me regalaron, ya hace unos años que no recibo, pero, por ejemplo, este de Canarios de Color, de Mi Mirada, Antonio Javier Sanz, que es una espectacularidad de libro, o sea, es un libro de fotografía precioso, es como un libro de museo. De hecho, os comento también, y no es intención de hacer publicidad, simplemente lo comento, Antonio Javier, nunca he tratado hablando con él en persona, con lo cual nos conocemos a través de las redes sociales, pero poco más. Hizo un libro también, aparte de este, publicó también un libro de exóticos. Publicó también un libro de mutaciones del jilguero, que es espectacular también. El de mutaciones del jilguero todavía no lo tengo, el de exótico sí, y estaba trabajando, ya estaba en los últimos retoques, si le seguís un poco en las redes sociales, estaba trabajando con un libro de canarios, en concreto de canarios melánicos, ¿vale? Porque siguiendo un poco la línea de canarios lipocrómicos, canarios melánicos, etcétera, etcétera, pues ahora estaba centrado en el de canarios melánicos, que por supuesto cuando salga lo buscaré. Si son Navidades a lo mejor los recibo de regalos, pero son libros que a mí me encantan personalmente. Y luego, por ejemplo, uno de los últimos que recibí también que es un poquito más antiguo, que es el libro de los híbridos, que también tiene una fotografía muy chula, que es bastante técnico. Y he recibido, como digo, a lo largo de los años, pues muchos libros relacionados con los pájaros en Navidades. No hay tanto, hay poquitos, con lo cual es relativamente fácil encontrar, saber qué libro tiene el criador o no para poder regalarlo. Más regalos, por ejemplo, relacionados, por ejemplo, me han regalado transportines para llevar los pájaros a los concursos. Un año me regalaron un transportín de estos tino largos, que a ver si os lo puedo enseñar ahora. Este es el transportín que os decía, que es un transportín tino con 5 compartimentos. Los habituales son así más o menos a la mitad con 2 huecos, pero bueno, yo prefería tener uno. Al principio concursaba con los pájaros, iban directo en sus jaulas de cría, como la mayoría de criadores, bueno, todavía se sigue haciendo, pero bueno, antiguamente todos los criadores lo hacían. Y luego, pues bueno, empecé a utilizar este para los concursos, que fue un regalo de Navidad que lo sigo utilizando. Tenía 5 huecos, me venía bien. Y tengo este transportín, digamos, colectivo. Tengo también otro colectivo que me lo hice casero, que si queréis en algún vídeo lo enseño. Y luego, aparte, después me regalaron una maleta con, me parece que 10 o 12 de estos, que estos ya transportines, digamos, más profesionalizados. Se transporta individualmente al pájaro y son transportines homologados para que el pájaro pueda ir a los concursos importantes, homologado para mundial, etcétera, etcétera. Que en los concursos este año que no he participado, pero en los concursos, bueno, en los últimos años el que solía utilizar, lo llevaba individualmente y aquí lo abrías y la verdad es que es muy cómodo trabajar con ellos. Más regalos, por ejemplo, que he tenido en Navidades, ahí estáis viendo el cajón fotográfico que le utilizo. No es un regalo de Navidades, digamos que fue un autorregalo porque lo vi, me encantó y aparte era muy barato y me lo compré. Y por ejemplo, la máquina de limpiar alpiste, que fue un regalo de un compañero, que la utilizo sobre todo para los pájaros del voladero. Hay muchas opciones. Los pájaros yo ya digo que no los recomiendo por el tema de que
A lo mejor no damos con el pájaro de la calidad que quiera el criador, sobre todo si es un aficionado entendido, pero bueno, algún pájaro exótico, algo siempre gusta. Y con el tema de la maquinaria tenemos muchas opciones, que si un cajón fotográfico, que el que sea manitas lo puede hacer él, máquinas de limpiar alpiste, que, bueno, hay criadores partidarios, criadores que no, pero también es algo regalo. Ya si tenemos un poquito más dinero, una jaula de enfermería es un regalo practiquísimo para cualquier criadero, un transportín, libros de ornitología, por ejemplo, materiales para la cría, es decir, si sabemos que la persona tiene la afición, por ejemplo, por los pájaros, tenemos 1000 opciones de que tenga un regalo ornitológico también en Navidades. Y ya quiero terminar el vídeo, por supuesto, deseándoos a todos felices fiestas y feliz Navidad. No va a ser el último vídeo que vamos a hacer estas Navidades, todavía tenemos 2 por publicar y en concreto el último vídeo del año quiero hacer un vídeo un poco recopilatorio con algunas noticias. Teníamos pendiente un vídeo de noticias de hace aproximadamente un mes con algunas de las últimas noticias relacionadas con los pájaros, que desde luego el final de año para los canaricultores va a ser muy loco. Ese vídeo vamos a intentar publicarlo el último día del año y antes vamos a publicar otro, pero bueno, quería acabar este vídeo un poco más navideño de lo habitual contando dos anécdotas muy cortas, una bonita y una digamos un poco más fea, un poco menos agradable, pero que también nos hace pensar y nos hace aprender. La primera de ellas, aquí por ejemplo en estas latitudes no suele nevar prácticamente nunca, pero sí que es cierto que las últimas veces que medianamente nevó, medianamente cuajó, era precisamente en época de Navidades. Y tengo recuerdo de una de esas últimas nevadas, claro, imaginaos, yo en la época iba al instituto todavía, que aquí si cierro los ventanales no entra ni lluvia, no entra nada, pero aquel día los dejé abiertos y me levanté. No tengo fotos porque directamente lo vi y me tuve que ir directamente al instituto, pero vi que estaba todo el suelo del aviario, de aquí de la zona del aviario, por lo menos esta zona que contacta con el exterior, completamente nevado el suelo y encima las jaulas de los canarios. Me parece que es una imagen preciosa y la verdad es que aunque no tengo fotos, tengo un recuerdo precioso y lo tengo casi grabado en la mente de lo bonito que era, sobre todo aquí que no estamos acostumbrados a ver nieve. A lo mejor en otro sitio que vive en la sierra o vive en no sé qué país, pues bueno, es una imagen más habitual, pero para mí me resultó muy bonita. Y luego la anécdota mala o la anécdota más fea fue también unas Navidades. En aquella época, también hace bastantes años, me tuve que ir de viaje acompañando a mi hermana por un tema laboral importante. Ella no podía ir sola y nos fuimos a Madrid. Total que claro, como surgió un poco de manera improvisada, un poco por las prisas de estas situaciones que a veces no se pueden planificar, pues entonces yo atendí esa misma mañana, era de noche, atendí rápidamente a los pájaros, que había que darles comida, había que ponerles agua, los atendí rápido. Y resulta que una de las jaulas, que puede ser por ejemplo una de estas que estáis viendo, pues tenía también comederos de estos cerrados que no se ve, y entonces pensé que le había echado comida y directamente me fui a otra. Con lo cual en esa jaula, esos 4 o 5 machos que había no tenían comida. Claro, imaginaos la cena que me encontré cuando volví, porque pensando que bueno, que los pájaros tenían comida para estar todavía bastantes días, bueno, tardé varios días en venir y cuando volví, esos pájaros que no habían tenido comida, pues imaginaos la cena. Yo suelo tener costumbre siempre, desde hace muchos años, de que anoto la condición corporal de los pájaros, anoto cuál es el pájaro que tiene más reservas grasas y cuál no. Precisamente en ese jaulón había uno que estaba muy gordo, me parece que eran 4 pájaros, uno que estaba muy gordo, otros 2 que estaban más o menos en una condición media y otro que estaba muy delgadito, que estaba continuamente, por mucho que comiera, siempre estaba muy delgado. Pues cuando llegué precisamente, el pájaro delgado es el que había fallecido. Los pájaros de condición corporal media estaban muy embolados, pero bueno, los conseguimos recuperar. Y el pájaro que estaba tan gordo adelgazó, pero se encontraba perfectamente. O sea, había estado varios días sin comer ese pájaro, pero con las reservas grasas que tenía se mantenía. Pues, desde luego es una anécdota triste porque supone un fallo del criador, fue un fallo mío en este caso, fue un error que seguramente a más de uno les haya pasado, pero pude comprobar que en la práctica las reservas también sirven para algo, que si está en una situación extrema el pájaro, pues el pájaro que tiene más reservas tiene más opciones de sobrevivir que el pájaro que, por ejemplo, no las tiene. Tampoco es bueno para él, lo hemos mencionado por el tema del hígado y demás, pero es una escena curiosa con la muerte lamentable de uno de los pájaros, pero una escena curiosa de ver cómo
precisamente el que estaba más gordo, pues el que consiguió sobreponerse a ese periodo y se encontraba el pájaro pero perfectamente igual. O sea, llegué al criadero y precisamente el pájaro estaba cantando, se movía de palo a palo, todo bien, y los otros dos que habían quedado pues estaban embolados en una esquina prácticamente intentando luchar por la vida y por la muerte. Pero bueno, espero que paséis unas bonitas fiestas. Como digo, quedan todavía 2 vídeos para acabar las navidades, uno de actualidad y otro ya veremos qué temática vamos a publicar. Y nada, seguiremos aquí disfrutando de la afición por los pájaros. Un saludo.